Vengo de la Universidad de Costa Rica y vengo a hablarles un poco de lo que es la bioinformática. ¿Qué es la bioinformática? Eh, ¿Cómo se aplica a sistemas computacionales? Y, y este gran mundo y este universo de cosas que tienen que ver con datos biológicos. Vamos a hablar un poco de ultrasecuenciación también y cuál es el futuro de la secuenciación con la portabilidad de datos de ADN en sistemas de computación. Eh, del país del que vengo es Costa Rica, que es un país de América Central. Lo recordamos porque en el cine hacen mención siempre a Costa Rica como una isla nublar que tiene. En realidad tenemos una isla, la isla del Coco. Y es un pequeño país de 4,5 millones de habitantes, donde tiene un 5% de la diversidad del mundo, una de las más importantes de todo el mundo. Cuando comenzamos a definir qué es la bioinformática, hay muchas definiciones y una de estas definiciones viene por el NCBI de los Estados Unidos, que habla de que la bioinformática es el campo de la ciencia donde la biología, la ciencia de la computación y las tecnologías de la información se funden en una sola disciplina. El objetivo es un descubrimiento de nuevos principios biológicos para generar una perspectiva global de tecnología en biología. La bioinformática en sí hoy en día se encarga de estudiar principalmente 3 niveles. Uno de los principales niveles es el que ven acá en la parte de arriba, este de aquí, la parte genómica. El genoma, todos tenemos un genoma y este genoma está compuesto de muchos genes. Entonces la bioinformática utiliza métodos computacionales para detectar cuáles son esos genes, qué características tienen, cómo se expresan los genes relacionados con la biología del ser humano. Y esto genera una gran cantidad de datos. Luego hay otra capa, la capa segunda, es la proteómica, donde la bioinformática se encarga de analizar las proteínas, los genes que son detectados en la primera capa, expresan proteínas. Las proteínas son factores y elementos de control celular muy importantes en el ser humano. Entonces la computación biológica lo que hace es tratar de comprender cuál es la composición de las proteínas y cuál es la dinámica, la simulación molecular y dinámica de las proteínas para comprender su funcionalidad y estabilidad. Las proteínas son bastante interesantes porque tienen una composición de 20 blocks o 20 partes, 20 aminoácidos, y estas tienen un plegamiento muy particular, tienen una metastabilidad y un nivel de energía estable que es necesario estudiar con dinámica molecular, con la física que estudia los átomos de las partículas que constituyen las proteínas. Luego el tercer nivel es la tercera capa que estudia la metabolómica y las partes celulares. Una vez que se estudia la parte de los genes, la parte de las proteínas, se tiene que conocer cuáles son las rutas bioquímicas en las cuales están las proteínas. Esto ligado siempre a la funcionalidad y a la estabilidad del ser humano, asociado a patologías o enfermedades concretas. Y esto es que se utiliza la bioinformática por una sencilla razón. Las células son altamente complejas, tienen una bioquímica muy compleja, y esto no se puede hacer con una computación tradicional. Tiene que ser con una computación especial, una bioinformática especial que pueda conocer cuál es la funcionalidad de las proteínas, cuáles son los genes, cómo están ligados a la estabilidad. Creo que mucho del futuro de la computación va a estar orientado a este campo, al campo de la bioinformática, donde tenemos que, primero que todo, no solamente conocer, sino organizar y sintetizar la información que tenemos disponibles.
La bioinformática también se encarga de hacer algo que se llama text mining, que lo que hace es tratar de encontrar patrones dentro de los textos genómicos. Es decir, no solamente conocer la gramática, sino la semántica de los textos asociados, porque tiene que haber un significado, no solamente con técnicas o métodos, procedimientos computacionales, detectar dónde están los genes, sino que debemos conocer cuál es la semántica, cuál es el lenguaje que maneja el ADN. El ADN es una molécula interesantísima que tiene una alta capacidad de almacenamiento de información, uno de los discos duros más complejos que hay, y es biológico. Entonces el poder conocer cuáles son las palabras que están ahí, escondidas en los textos genéticos, y poder unirlas y encontrar un significado semántico, es lo que nos da una seguridad de adquisición de esa información para términos de utilidad. La informática utiliza muchísimas bases de datos. Hoy hay una gran cantidad de bases de datos. Cada una tiene características muy especiales. Cuando diseñamos software o diseñamos sistemas de información, necesitamos conocer cuáles son las características de acceso. Hoy en día hay diferentes técnicas que producen diferentes datos biológicos y no todo se trabaja igual, se tiene que trabajar de una forma distinta. Entonces el poder acceder a las bases de datos distintas y poder extraer y comparar mediante modelos matemáticos y demás esa información nos permite adquirirla, transformarla y que esta sea de utilidad. No solamente es encontrar la información, sino darle una utilidad. No es llenar las bases de datos con información genética, sino que necesitamos dar un sentido a la utilidad de esa información. A partir de esto, podemos decir más o menos que las bases de datos están duplicando, triplicando cada 6 meses en órdenes biológicos, y la bioinformática es una de las áreas más demandadas hoy en día en la biotecnología. Este es un ejemplo de lo que es una ontología, una nanopartícula aplicada a un estudio de cáncer. Vea que se requieren diferentes conceptos, se requieren diferentes bases de datos. El cáncer como enfermedad muy compleja, y hoy en día la bioinformática está poniendo mucho esfuerzo para comprender las características del cáncer con diferentes sistemas computacionales. Hoy en día, todas las áreas derivadas de la bioinformática han sufrido un incremento en sus desarrollos precisamente por un punto de ruptura, y ese punto de ruptura está asociado con la introducción de la ultrasecuenciación. Antes, por ejemplo, se secuenciaba el ADN con sistemas muy básicos, es decir, muy lentos, muy imprecisos y con secuencias no tan exactas. Pero de aquí a hace unos años se introdujo algo que se llama Next Generation Sequencing, que lo que hace es leer el ADN de una manera rapidísima, a un bajo costo, y eso nos está generando grandes cantidades de información biológica, y tanta que no tenemos casi ni la capacidad de poder entender todo lo que estamos generando. Entonces, este boom del incremento de la secuenciación ha generado un desarrollo inmenso en las diferentes áreas de la informática. Estos son los equipos, por ejemplo, estos son los equipos de nanotecnología. No solamente tienen componentes de bioingeniería, sino que tienen sistemas bioinformáticos y flujos especiales, flujos electrónicos, celdas especiales que permiten leer el ADN de una manera impresionante. Entonces, al ser grandes cantidades de información, especialmente cuando se hacen estudios poblacionales, ya se requieren clústeres o sistemas computacionales.
para poder almacenar y procesar esa gran cantidad de datos. Tenemos diferentes fuentes de información también, no solamente a través de los ultrasecuenciadores, sino otras técnicas como los arrays, como los ChIP-seq, RNA-seq, una serie de tecnologías sintéticas que están generando información de diferentes fuentes a nivel biológico. Es decir, estudiando el genoma del ser humano, comparándolo con otros genomas, teniendo sistemas de referencia para poder encontrar las variabilidades de los genes que nos hacen diferentes unos a otros. ¿Por qué se expresa una enfermedad en un caso y en otro no? Entonces tenemos en el área biomédica, está fluyendo de una forma líquida diferentes técnicas que están alimentando el desarrollo de sistemas de computación de diferente tipo. Por ejemplo, el caso de la metagenómica. La metagenómica utiliza ultrasecuenciación y técnicas bioinformáticas para poder identificar organismos, bacterias en muestras, en el ambiente, en el bioma del ser humano. Y computacionalmente es rapidísimo. No solamente clasifica la taxonomía, sino el tipo y la cuantificación de los organismos presentes en muestras diversas mediante sistemas de computación. Este es en el caso, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, bacterias, virus. El poder utilizar técnicas de ultrasecuenciación de esta velocidad nos conlleva a generar este tipo de datos que nos es de gran utilidad en el campo médico. También la bioinformática utiliza algo que se llama workflows o sistemas de control automático para poder detectar diferentes componentes en la biotecnología. Y esto es muy útil porque se están generando librerías también de automatización para poder encontrar genes, proteínas, características en el área médica. En el diseño de fármacos, por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un perfil de expresión muy particular y que está caracterizando, digamos, un metabolizador de fármaco determinado. Entonces, eso lo tenemos en los genes y en nuestras características biológicas. Y esa complejidad y esa integración de datos lo necesitamos cuantificar y dirigir con sistemas automáticos en bioinformática. En el campo de la medicina genómica se han hecho avances muy importantes en el campo de la investigación básica, en el campo de la genómica, transcriptómica, proteómica. Hoy estamos más dirigidos hacia las aplicaciones clínicas, donde la informática tiene un área extraordinario de desarrollo, que es la medicina de precisión, pero en esas dos partes intermedias vean que hay tecnologías, hay datos y aplicaciones. En tecnologías tenemos, por ejemplo, los haplotyping, tenemos los chips on chips, los meta-arrays, tenemos los datos centralizados en variantes, en genómica funcional y en aplicaciones en el campo del diagnóstico molecular con base a sistemas de información de acceso a datos farmacogenómicos. Todo esto crea las bases moleculares de las enfermedades y cómo tener técnicas de acceso a esta información. Para estudiar datos genomas en un ser humano con bioinformática, necesitamos también tener una estrategia dirigida. A veces no es muy económico hacer un barrido completo de algo que se llama un exoma. Todos tenemos un exoma, que son los genes que están validados clínicamente. Y esto produce una precisión diagnóstica distinta, ¿verdad? Entonces, con base a lo que hemos comentado, no todo es secuenciar, no todo es generar información con esos sistemas o accesos de bases de datos, sino que tenemos que unir y a ensamblar las diferentes piezas biológicas con esos sistemas de computación
Los ultrasecuenciadores tienen la particularidad de que solo pueden leer secuencias muy cortas de ADN, no secuencias muy largas. Y eso es un gran problema computacional, ¿verdad? Porque al tener estos aparatos que solo leen secuencias muy cortas, al final tenemos que ensamblar y caracterizar todas las piezas que tenemos, en contraposición que si tuviéramos máquinas automáticas que lean cosas mucho más largas y precisas. Entonces la bioinformática utiliza sistemas de computación para ensamblar, anotar, caracterizar. Los aparatos tienen una precisión determinada, entonces hay que leer inclusive hasta varias veces una misma base de datos genética para poder determinar y validar la precisión que exista. Poco a poco se han ido metiendo la computación masiva en los hospitales. Hoy en día, por ejemplo, los hospitales que tienen ultrasecuenciadores y sistemas bioinformáticos se están convirtiendo en grandes productores de datos masivos, y ya lo vemos en estas publicaciones, ¿verdad? Es decir, cómo se está autorizando ya la utilización de estas tecnologías y cómo los bioinformáticos se están introduciendo ya a nivel clínico, analizando datos biológicos, médicos, para dar soporte a la precisión del diagnóstico y las terapias dirigidas. Les quiero enseñar, esto es un test genómico que se utiliza mucho en el campo de la biomedicina. Una de las particularidades de este test es que viene firmado por un bioinformático. Entonces vean ustedes el campo de trabajo que puede tener un bioinformático, que a la par de la firma del médico viene la firma de un bioinformático. Es el profesional capaz de coger todas las técnicas computacionales, analizar los datos biológicos, los genes, las variaciones validadas clínicamente, lo que hay, lo que no hay, compararlo y sacar conclusiones para que esto sea utilizado en el diagnóstico de un paciente. Esto es de una cardiopatía. Vean que se hizo un barrido de los diferentes genes, y el poder conocer las variantes que pueden estar afectando a un paciente puede inclusive hasta salvarle la vida, ¿no? Teniendo una técnica preventiva, un tratamiento y acciones dirigidas hacia el cuidado del paciente. Aquí más adelante les voy a enseñar algunos desarrollos que hemos hecho en Costa Rica, junto con mis estudiantes. Yo también soy profesor de la universidad, y siempre le digo a mis estudiantes que ellos tienen que volar la imaginación, generar los sistemas que ellos consideren convenientes, hacer diseños desde cero originales, que sean completamente originales, y nos inspiramos mucho en recordar las técnicas de Da Vinci y demás. Entonces ellos comenzaron a aplicar lo que les he enseñado y comenzaron a hacer dibujos similares para hacer los sistemas software en el campo de la medicina molecular, partiendo de un diseño cero, diseño básico. Uno de estos sistemas estaba orientado al mejoramiento del análisis de las variantes genéticas. En el sistema que ven en la parte inferior izquierda, es un sistema generado en Inglaterra, donde vimos que los datos genéticos creados por esta interfaz gráfica eran sumamente complejos de analizar. Y los de la derecha fue los que nosotros propusimos. Son un sistema completamente distinto y partiendo desde un diseño amparado en la ingeniería de requisitos también del desarrollo de software. No solamente se tiene que crear algo con un código funcional biológico adecuado, sino que se tienen que generar las interfaces adecuadas para poder generar un dato útil hacia el especialista que consume ese recurso. Este fue uno de los primeros modelos que generamos para hacer análisis en el campo oncológico también.
a partir de este modelo hicimos otras variantes del sistema. Estos son sistemas completamente originales. Y la idea de este sistema es detectar las variantes genéticas. Tenemos un proyecto también en Costa Rica en la cual va a correr en un hospital este software para poder detectar variantes en los pacientes mediante pruebas de ultrasecuenciación. También identificamos la importancia de la portabilidad de esta información y estos recursos computacionales que estamos diseñando. Aquí está el URL que pueden accesar. Y creo que uno de los mensajes también de esta charla en este ambiente es poder creer en los diseños que se desarrollan, en la originalidad de los sistemas, en cómo hemos creado estos sistemas de consulta y de acceso hechos completamente en Costa Rica por programadores costarricenses. Y esto nos motiva a que en América Latina podemos desarrollar software de muy alto nivel en el campo de la bioinformática. Un poco el sistema. Abajo, por ejemplo, abajo se puede encontrar las diferentes variantes. El sistema tiene una técnica de inteligencia artificial para colocar las escalas de las variantes y también generar anotaciones de proteínas asociadas a los sistemas de información biológico. Una vez que diseñamos esto, que me recuerda mucho, tomé este modelo porque me recuerda mucho los circuitos biológicos, es decir, el concepto de Tesla también, de interconectividad de las cosas. Y este lo vamos a probar próximamente en un hospital en Costa Rica y dirigido a los pacientes. Entonces yo creo que la informática tiene que ser así, tiene que desarrollar software original, especialmente aquí en América Latina, que sea distinto, que no reciclemos sistemas creados por otros, sino que diseñamos nuestros propios sistemas. Muchas veces en Europa o en Estados Unidos se hacen sistemas que no sabemos ni siquiera para qué se usan, cómo se acceden, no están tropicalizados a nuestros ambientes. Entonces la idea es generar nuestros propios sistemas y ir avanzando en el estudio de los componentes biológicos, del ADN, del genoma, de los genomas poblacionales, de los recursos biológicos que tenemos en América Latina, y así generar nuestros propios sistemas computacionales en bioinformática. Este sistema, esta es una prueba, el sistema el clúster que tenemos en la universidad. Arriba pueden ver el sistema ya montado, el sistema bioinformático. Y esto es uno de los esfuerzos que les enseño que estamos desarrollando en Costa Rica en términos de bioinformática, ¿no? Luego también les quiero enseñar otros proyectos relacionados con biología sintética, cómo la bioinformática también se ha aplicado al campo de la biología sintética. Este es un proyecto relacionado con la generación de biocombustibles a partir de la coli, de la transformación de la materia orgánica con la coli. Y diseñamos el Pathwell Analyzer también, que es un optimizador de rutas bioquímicas para analizar la transformación química de la bacteria con una modificación genética en su genoma. Este es el sistema, uno de los sistemas que diseñamos también. El sistema tiene una alta capacidad de interpretación de datos y una alta densidad. Luego quiero enseñarles también este otro tercer sistema. Es un sistema creado para detectar o identificar las especies de la biodiversidad basada en información genética. Está basado en un alineamiento, la información genética es convertida a un código de barras de colores
Y este se aplicó, por ejemplo, en la zona de Guanacaste, al norte de Costa Rica, para identificar mariposas. Es decir, se saca un fragmento genético de la mariposa, se aplica al sistema bioinformático que hemos creado y se hace una identificación de la mariposa. Entonces, poco a poco la bioinformática, la identificación genética de componentes biológicos está compenetrando a diferentes áreas, tanto la clínica como la universidad, y nos permite partir de la información genética, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en una escena de un crimen ya no se va a buscar cuáles son los responsables, sino que lo que se va a buscar es dónde está el ADN, ¿verdad? Con base en el ADN ya hay bases de datos e información que conecta todo, identifica todo. El ADN es una molécula clave hoy en día en los desarrollos de las diferentes áreas tecnológicas e industriales. También les quiero enseñar este otro ejemplo, ¿verdad? Esto es un poco más comercial, pero también hemos desarrollado apps para trabajar en datos genéticos de ultrasecuenciadores, para analizar, por ejemplo, coberturas de secuencias genéticas, calidades de secuencias, y que esta información pues sea accesible y sea útil a los expertos en biotecnología para que pueda tener una utilidad en su aplicación. Fuera los ejemplos, 3 ejemplos que les he mostrado anteriormente, quisiera ahora introducir una variable diferente a la bioinformática tradicional, que es la informática biomédica. Creo que a veces la olvidamos, pero por eso es que pongo este diagrama. Vean ustedes, por ejemplo, que un paciente puede generar datos de diferente tipo, clínicos, radiológicos e históricos, ¿verdad? Entonces se puede aplicar, después de esos datos, informática biomédica o bioinformática clínica. Las dos tienen una particularidad. La informática biomédica es el campo que maneja las imágenes, los tags, el NMR de los pacientes, pero por abajo que ustedes ven ese flujo está la bioinformática clínica, que maneja el componente molecular. Entonces tenemos dos tipos de conocimiento. Los conocimientos que nos están dando las imágenes en el campo médico, pero también el conocimiento que nos está dando la parte molecular, la parte del ADN. Necesitamos conocer las causas moleculares de la enfermedad. La medicina del futuro va a ser de análisis molecular completamente. Entonces, estos dos componentes se integran y podemos tener inclusive ya un panorama mucho más completo. Información que se cruza, poder desarrollar software en el área de análisis de patrones de las imágenes biomédicas, pero también generar software en el área de patrones del área molecular y atómica. Esto se regresa, como pueden ver ahí, y el paciente es el más beneficiado a este tipo de integración de conocimiento más amplio. También quiero enseñarles un poco algunos desarrollos en los sistemas de información clínico que hemos desarrollado. Este es en el campo de la patología, por ejemplo. Los médicos, los patólogos especialistas, cuando hacen un análisis de un extendido de una muestra biológica para saber si el paciente tiene cáncer o no, pues hacen una observación óptica en una imagen, en una biopsia, una prueba, y hacen una anotación, hacen una caracterización de esa imagen. Entonces, esto lo anotan en un sistema y eso se va a una base de datos. Entonces, vean ustedes que poder organizar y gestionar este tipo de datos es importantísimo en el área clínica y molecular, integrando todo. Yo creo que el paradigma nuestro en bioinformática es que todo está relacionado con todo. Todo está relacionado con todo y hay que integrarlo y compararlo y así obtener información accesoria que es relevante e importantísima en la toma de decisiones. Este es un diagrama que muestra en mi país, en Costa Rica, la localización de los diferentes tipos de equipos de radiodiagnóstico.
Es importantísimo saber dónde están localizados. Por ejemplo, yo no sé si aquí que en Brasil tienen algo similar, una localización de este tipo, pero el poder localizar, podemos generar aplicaciones en el área de telemedicina, en el área de transferencia de gestión de imágenes, líneas de especialidad por tipo de imagen. Y es un ejemplo de cómo la información de carácter biomédica tiene que ser ordenada y gestionada de una manera sistematizada para poder comprender mejor todos los principios. También quiero hablarles un poco de la realidad aumentada. La realidad aumentada también tiene que ver mucho con el análisis de proteínas, especialmente para el área de aprendizaje y formación. El poder detectar las partes de la proteína. Acuérdense que las proteínas son como nanomáquinas, ¿no? Son más nanomáquinas que tienen una función, una particularidad y tienen que tener una notación. Entonces, el poder comprender bien y comparar las proteínas entre sí nos conlleva información de carácter primordial. Además, necesitamos desarrollar más software y más métodos y procedimientos computacionales para comprender mejor las proteínas. No conocemos un modelo predictivo exacto, por ejemplo, de una secuencia de ADN a una estructura tridimensional. Nos falta más investigación, más desarrollo en esta área, en el cual ustedes pueden tener campos de desarrollo importantísimos para desarrollar software especial en bioinformática. Creo que el bioinformático es aquella persona que le interesa mucho combinar el área de ingeniería software con el área médica y biológica y comprender mucho las diferentes cosas biológicas mediante técnicas de computación. Ese es el perfil, ¿no?, de un bioinformático. El área del cáncer está siendo revolucionada por un área que se llama biopsia líquida hoy en día. Los sistemas bioinformáticos están orientados a crear sistemas de análisis de CNA circulante, por ejemplo, en torrente sanguíneo. Esto nos anticipa inclusive a mejorar la calidad de vida de los pacientes y el detectar cánceres de una manera muy anticipada. Es decir, un cáncer libera pequeñas secuencias de las células tumorales en la sangre, a nivel muy pequeño, a nivel nano, pequeñas secuencias. Y si nosotros nos anticipamos a detectar esta actividad de este tipo de tumor, nos podemos anticipar muchísimo a los tratamientos y a los diagnósticos dirigidos precisamente a esta detección temprana con este tipo de técnica. Hoy en día se utiliza mucho la técnica biopsia sólida, pero la biopsia líquida es una esperanza más en la cual, mediante sistemas de bioinformática y biocomputación, podemos detectar indicios del inicio de un cáncer en el ser humano. Entonces vean el desarrollo y la importancia de poder detectar y liberar esta serie de componentes en la sangre, detectarlos con sistemas de computación para apoyar el campo médico y poder salvarle la vida a muchísimas personas. Creo que es un área que necesita más desarrollo, pero tiene una proyección, una esperanza bastante interesante. También hay otra área que es la que creo más que se va a dar también, es el análisis de la portabilidad del ADN. Hay pequeñas máquinas, pequeños ensayos ya que se están dando para analizar el ADN y sencillamente se conecta como una llave, ¿no?, a un sistema de computación. Se analiza el ADN y un sistema bioinformático puede detectar, puede secuenciar secuencias muy largas y transferirlas almacenamiento a sistemas computacionales pequeños. Creo que la miniaturización de la secuenciación análisis del ADN es algo que viene encima y va a generar muchas áreas de desarrollo de software y sistemas de información con base a eso. Por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo algunas pruebas también relacionadas con esa portabilidad. Es
un pequeño secuenciador, pero que puede tener aplicaciones y desarrollos interesantes en el campo de la biología computacional. También quería enseñarles, ya para finalizar, un poco algunas publicaciones que hemos hecho en relación a la investigación que estamos desarrollando en América Central, en estas revistas que son de clase mundial en bioinformática, estas hechas en Briefing Bioinformatics también, y otras en algunas universidades en México. Y para aquellos que tengan interés también en hacer algunos estudios relacionados con bioinformática, nanotecnología, hay programas virtuales y universidades virtuales que pueden atender y aprender un poco más de esto. Y creo que el futuro va a estar muy similar a como dice la caricatura, ¿no? Es decir, se tiene la secuencia, se va a una farmacia y el farmacéutico le hace una recomendación del fármaco que usted necesita basado en su perfil genético. Entonces, creo que la medicina personalizada va a estar muy orientada a eso y va a requerir esfuerzos importantes en el desarrollo de aplicaciones en esta área para el mejoramiento de la sociedad. Quisiera, aquí está mi correo por si quieren escribirme, pero quisiera antes también para finalizar enseñarles unos videos que corren. Ya. Sí. Unos videos, primero el sistema de información que desarrollamos, quiero que lo vean, correr un poco un demo, y luego un video muy interesante que tiene que ver con la relación de las escalas atómicas, de las escalas de la galaxia, y nos hace ubicarnos un poco, ¿no? Como seres humanos y como personas que somos. Estamos conectando con una base de datos farmacogenómica. Este es uno de los sistemas que ya. Este es uno de los sistemas que hemos creado. Y ya para finalizar, quisiera enseñarles este video que me gusta mucho. Es un video muy genérico, pero tiene que ver mucho con la bioinformática, con las áreas de estudio de la parte atómica, nanotecnológica, molecular y la galaxia, las galaxias, los planetas, como seres humanos y como somos. ¿Ya? Sí. No, falta un segundo. Falta un video. A ver si me lo ponen. Este es. Dieser Entschluss ist vorübergehend nicht erreichbar.
Ya casi. Ya casi. Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ich geb dir meine Zuneigung und meine Zeit. Ich muss dich wiedersehen, wann ist es soweit? Du bist mir nah und doch so fern. Ich ruf dich an, ich hör dich gern. Du bist mir nah und doch so fern. Ich ruf dich an, ich hör dich gern. Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ahorita llegamos a la molécula del ADN. Kein Anschluss unter dieser Nummer. We're sorry, your international call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Le numéro reçu ne correspond pas à une relation exploitée en automatique. The number you call is wrong. Please call information. Molécula del ADN. Le numéro reçu ne correspond pas à une relation exploitée en automatique. Please check the number and dial again. We're sorry, your international call cannot be completed as dialed. Llegamos al átomo.
Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Olá. Você falou que está interessado em entender a linguagem do texto genômico, não somente a sintaxe. Segundito. Ok. Tal vez. Ok. Es que no se oye. No oigo. Siento, no, es mucho el sonido de fondo y no se oye. Este. No oigo. Sim? Olá, obrigado pela palestra. Você afirmou durante a palestra que está interessado em entender a linguagem do texto genômico, não somente a sintaxe, mas a semântica também. Hoje em dia nós temos Sim. sistemas de inteligência artificial realizando tradução automática entre línguas, inglês para português, para espanhol, etc. Você acredita que com o avanço do poder computacional e da bioinformática, nós seremos capazes de aplicar essa mesma tecnologia na tradução da linguagem gênica para as proteínas necessárias de serem sintetizadas para que a gente possa curar doenças e sequenciar e sintetizar, na verdade, vacinas contra vírus, para que o nosso sistema epidemiológico seja melhorado e a gente possa responder a ameaças em um menor espaço de tempo? Aló. Muchísimas gracias por su pregunta. Indudablemente, si logramos comprender el lenguaje de la vida, que no lo comprendemos todavía, nos falta conocer mucho la expresión de los genes, cómo se comportan, cuál es la integración de toda la información. Y si empezamos a generar los mecanismos y los sistemas computacionales para poder comprender eso, yo creo que sí, pero estamos muy cortos todavía. Nos falta muchísima investigación, muchísimo desarrollo. Desconocemos más de lo que conocemos. Y creo que el ser humano tiene que seguir trabajando, investigando y luchando para poder comprender bien el lenguaje genético. Pero vamos por buen camino, vamos generando sistemas de información, anotando genes, conociendo la expresión de ciertos genes en ciertas enfermedades, cómo están correlacionadas la expresión de los genes. Entonces yo creo que poco a poco es algo así como querer ir a desarrollar la tecnología para querer ir a otros planetas. Yo creo que todos estamos muy entusiasmados, ¿no? De poder ir a Marte y ir a Júpiter y todo, pero no tenemos los sistemas todavía de desplazamiento. Solamente tenemos sistemas de tecnología que queman combustibles fósiles, plasmas y otros. Pero creo que el ser humano poco a poco, cada vez que va desarrollando la tecnología, incrementando los desarrollos y las aplicaciones que tienen que ver con el avance de esto, se pueda lograr. Yo creo que es una cuestión de esfuerzo permanente y desarrollo innovador. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Em português mesmo ou pode ser em português? Segundo. Minha pergunta é sobre... ¿Cómo funciona esto? I can ask in English if you prefer. Tá ouvindo?
¿Sí? Tá ouvindo? Minha pergunta é sobre um slide que você passou rapidamente sobre realidade aumentada e visualização de estrutura de proteína com drogas e coisas desse tipo. Você lembra desse slide? Sí, sí. Qual que é o futuro e as perspectivas para essa área que você passou rapidamente? Queria que você explorasse um pouco mais isso. Ok. Bueno, ese slide que vieron ustedes fue parte de un trabajo que presenté en África, en Malí, y otra parte en Boston, en Estados Unidos, y tiene que ver con la representación virtual. Es decir, eso está más orientado a lo que es formación y aprendizaje con las técnicas de realidad aumentada para conocer un poco la estructura de una proteína, los plegamientos y demás. Yo diría que aparte de la realidad aumentada también se están introduciendo las impresiones 3D, que puede ser una gran oportunidad, es decir, generar sites con modelos a escala de las proteínas y inclusive, ¿por qué no? Pensar en formatos de visualización virtual en este tipo de modelos, ¿no? Tenemos ciertas proteínas relacionadas tal vez con alguna enfermedad, hacer una serie de thumbnails, proteínas a escala, generar modelos de formatos de realidad aumentada. Esas son ideas que inclusive pueden tomar muchos que están aquí, que esa es un área de desarrollo software, muchos jóvenes desarrollando software, pero también pueden tomar esa idea, ¿no? Y creo que las perspectivas son bastante buenas, ¿no? Y para el campo del aprendizaje creo que es un área extraordinaria de aplicación. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Estamos, bueno, muchísimas gracias a todos, gracias.